Del capítulo 1, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviada del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Inquirieron, dice la Biblia, y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Quiero hablarles, hermanos, de la búsqueda de la salvación. Usted sabe que hablar de la salvación es algo muy profundo, algo muy hermoso, porque, hermano, la Biblia, el centro, el mensaje de la palabra del Señor, hermano, de la Biblia, es la redención, es la salvación del hombre. O sea, todo esto que usted tiene en estas manos, Dios ha tratado de comunicarnos a nosotros, hermano, la salvación. El perdón de nuestros pecados, mire, todas estas cartas que se han escrito ha tenido ese propósito, hermano, de que usted y yo y toda esta humanidad pueda conocer a Jesucristo como el Salvador. Y esto, hermanos, ha sido una búsqueda continuamente. No sé si a usted alguna vez se le perdió algo. Ayer fui a hacer un trámite que siempre todos los años hacemos por la Intendencia Municipal, un trámite que como institución la tenemos que hacer todos los años. Y bueno, me hice una observación, me faltó un documento y bueno, lo fui a entregar el día ayer y bueno, me atendieron muy amablemente el administrativo y me dice el número de expediente. Digo, pero si no están acá el número de expediente de la institución. Dice, ¿te sabes? Nosotros tuvimos un problema hace un tiempo en toda la parte de software y tenemos nada. Así que si usted no me trae el número de expediente, yo no puedo seguir el trámite. Muy bien, me fui para casa, revolví toda la carpeta, toda la carpeta de la iglesia, en cada carpeta, con cada escritura, con los títulos, la carpeta de MPS, el Ministerio de Cultura, toda, no sé, como 12 carpetas. Hablo con mi hijo, que me había hecho un trámite en el Ministerio de Cultura, le digo, David, no, por la duda no te quedaste. Dice, no, es difícil. Y él me dice algo muy sabio, me dice, papá, dice, mira, tranquilizarte, pero si lo vas a buscar ahora, no lo vas a encontrar. Porque uno se empecina que lo tiene que encontrar porque lo tengo que llevar. ¿Me explico? Entonces me tranquilicé, digo, tiene que estar en el cuarto. Justo la niña estaba durmiendo. Y entonces, bueno, vamos a bajar un cambio, digo, mañana lo busco tranquilamente. Y en la noche me acosté, ¿verdad? Y me arrancaba la cabeza, pero señor, ¿dónde está ese número de expediente? Y no lo podían seguir porque si no llevaban, porque no tenían nada. A lo mejor tienen un mundo, ahora está todo con papeles, o sea, todos los trámites están todos con papeles. Entonces, si quieren buscar un número de expediente, para ellos se les complica un montón. Entonces, bien, asunto de empezar a pensar, pero sí, lo único que yo le presté a David, entre todas las cosas para hacer el trámite del Ministerio de Cultura, fue el libro de acta de la Asamblea Anual. Y voy a buscarlo ahí. Hoy abro el libro de acta, en la mañana estaba el número de expediente. ¿Se da cuenta? Algo sencillo. Pero la salvación, hermano, quizás para nosotros es sencillo mirar hacia atrás lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, que murió por nuestros pecados, que hoy tenemos la palabra de Dios y nosotros nos podemos alimentar y nos hemos podido evangelizar y anunciar el Evangelio de diferentes maneras. Quizás hemos recibido este Evangelio, esta salvación. Pero piensen un poquito. Aquellos hombres, los profetas del Antiguo Testamento, que no tenían muchas cosas, que no tenían a la mano tantas cosas, cuántas cosas para ellos era confuso, todo esto de que iba a ser enviado el Mesías, que iba a morir en la cruz del Calvario. Ellos tenían que mirar hacia adelante, nosotros miramos hacia ¿dónde? Hacia atrás, miramos hacia la cruz y tenemos evidencias
testigos oculares de lo que ha sucedido y que han sido escritas. Pero en aquel tiempo, hermano querido, los profetas tuvieron que indagar, tuvieron que escudriñar, profundizar, tener palabras realmente, hermanos, de Dios, para que realmente lo que ellos estaban viendo adelante se tenía que cumplir. Y no solo lo que yo les hablaba, se tenía que cumplir a 1000, 2000 años hacia adelante. Hoy para nosotros, hermano, tenemos un tremendo privilegio. Más allá que el ser humano, cuando anda en la oscuridad, le cuesta venir a la luz porque sus pecados, hermanos, están ocultos. Pero sin embargo, hermano querido, hoy tenemos el privilegio inmenso de tener esta palabra escrita en nuestras manos. Y podemos mirar, hermano, hacia atrás. Entonces, hermano, cuando estas profetas buscaban de la salvación, estos profetas buscaban la salvación de una manera, por eso dice el versículo 10, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué eran los profetas, hermanos? Eran voceros de Dios. Eran hombres de Dios que transmitían un mensaje al pueblo de Dios. Y eso en aquel tiempo, hermanos, estoy hablando de esto, hermanos, más de 4000 años atrás, que no tenían nada. Tuvieron que ser pastores para aquella generación. Tuvieron que ser centinelas. Tuvieron que ser personas, hermanos, que le transmitían el mensaje de Dios. No solo oralmente de lo que Dios le hablaba, sino también tenían que ir escribiendo lo que Dios le estaba revelando y armando esta escritura preciosa, hermano, que hoy tenemos en nuestra mano. O sea, ellos tuvieron que buscar la salvación. No fue fácil para ellos. Hoy he oído, hermano, oímos continuamente cuánta gente descarta la palabra de Dios, y más cuando dice, escrita por 40 hombres. Cuando nosotros empezamos a estudiar nos damos cuenta que la palabra de Dios, este libro, ha sido escrita por 40 hombres, en un tiempo, hermano, de 1600 años. Es la prueba que ha sido inspirada para cada uno de nosotros, para toda la humanidad, y que tiene una unidad. Que esta palabra de Dios está conectada, que es una revelación progresiva en el tiempo. Esa palabra que ha sido revelada a los profetas ha sido en cumplimiento en los años, van a ir cumpliendo cada palabra que aquellos profetas recibieron ese mensaje poderoso. Y ellos creían, hermanos, en el Mesías. Creían que un día iba a venir el Hijo de Dios. Mire, en Génesis, algunas palabras proféticas, hermano. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le dirás en el calcañar. Aquí ya había una palabra profética, hermano, más de 4000 años. Que un día, hermano querido, Jesucristo vendría y moriría por nosotros, por nuestros pecados. Mire, cuando en el libro de Génesis, hermano, otra palabra profética también, hablando, hermano, del tiempo de José, cuando estaba en Egipto, el cetro no será quitado de Judá, ni el legislador de entre sus pies hasta que venga el Silo, y él será la obediencia de los pueblos. Hablando, hermano, que vendría un rey descendiente de la tribu de Judá. Hermano, esto escrito hace más de 4000 años. Ellos confiando como profeta, como vocero de Dios, hablando a la generación, diciendo, va a venir la salvación. No solo va a venir la salvación, usted tiene que creer, porque ya la salvación está en medio de nosotros. Miren lo que dice, hermano, el libro de los Hechos, cuando Lucas escribe esta palabra, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de entre vuestros hermanos, como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablé. Y todos los profetas de Samuel en adelante, cuanto han hablado, también han predicado estos días. Mire lo que habla Moisés, hermano, una palabra profética, que sería levantado de su pueblo un hermano mayor, hablando de que sería levantado Jesucristo. Y Moisés, ¿cuántos años, hermano, escribió antes de que Jesús viniera? Más de 1000 años, hermanos. Estaba profetizando, hermanos, y no solo allí Moisés dice, y de todos los profetas, desde Samuel
Isaías, hermano, mira la palabra que trae Isaías, usted lee el libro de Isaías, es impresionante lo que revela 600 años antes de que venga el Hijo de Dios. Miren una de las palabras, dice, porque os ha nacido un niño, no ha nacido dado un hijo, y el gobierno estará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mire, recibe ahora el nombre de aquel que iba a ser enviado, Hijo de Dios. Será nacido de niño. Hermano, algo tremendo, hermano, de lo que Dios estaba preparando, el momento crucial de la salvación de la humanidad. Todos esos hombres profetas le creyeron a Dios. Y usted lee el Salmo, hermano, es impresionante. El Salmo 22, si usted tiene tiempo, lea el Salmo 22. Hermano, este salmista escribe una palabra profética de la venida de Cristo impresionante. A mí me fascina eso, porque escuchar palabras proféticas de hombres que trajeron hace 1000, 2000 años, antes que Jesucristo viniera, hermano, antes que lo colgaran en la cruz, estaban creyendo en la salvación. ¿Cuántos otros profetas, hermano, escribieron de la muerte de Jesús? No solo hablaron del Salvador como iba a venir, estos profetas también profetizaron de cómo iba a morir el Salvador del mundo, y cómo iba a ser la crucifixión, cómo iba a ser su dolor, cómo iba a ser su sufrimiento en la cruz. A mí esto me fascina. Esto no es producto de la casualidad. La obra de la salvación, Dios, hermano, la escribió, la planificó. No fue un producto de la casualidad. No, Dios estaba en todo esto, hermanos. Y mira algunas palabras de Cristo en la cruz, de los profetas que profetizaron 1000 años antes de que Jesucristo viniera, 600 años de que Jesucristo viniera. Una de las palabras del Salmo dice: me dieron también miel por comida, y en mi sed le dieron de beber vinagre. Mire esta palabra profética, cuando Jesús fue colgado en la cruz y él pidió agua, y se cumple la palabra le dieron miel, le dieron vinagre, hermano. No sé si usted alguna vez ha tomado vinagre. A mí me dijeron que el vinagre no sé para qué era bueno, si para presión, no sé qué. Él me tomó una cucharita, hermano querido. Le puse en un vaso de agua una cucharita y le puedo asegurar que hay que tomarse el vinagre. No sé si usted la tomaba. Pero esta palabra profética, hermana, estaba escrito. ¿Se da cuenta? Estos hombres indagaron diligentemente de la salvación. Se preocuparon, no tenían nada a la mano, pero ellos indagaron. Mire, Isaías también profetiza: despreciado y desechado por los hombres, un hombre de dolor y experimentado y quebranto. Escondimos su rostro de él, y fue despreciado y estimado, llevó nuestras enfermedades. Hermano, Isaías habla tremendamente angustiado y afligido. Dice: no abrió su boca, y se fue llevado como cordero al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudece, y así no abrió su boca. Hermano, palabras que se cumplieron. Porque si hay algo, hermano, que uno tiene que prestar oído de un profeta, es que cuando habla un buen profeta, hermano, lo que dice se cumple. Hay muchos charlatanes que dicen que son profetas, apóstoles, tantos títulos que pone la gente hoy en día, pero dicen tantas cosas, pero lo que dicen no se cumple nada. Porque para ser profeta, hermano, lo que usted habla, tiene que tener mucho temor y hablar de parte de Dios. Y lo que se habla se cumple. Si no se cumple, es puro ruido. Estos profetas, hermano, hablaron. Jesucristo enmudeció su boca. Fue llevado como cordero, bien como dice, hermano, el libro de Isaías. Miren lo que dice Daniel hablando de lo que Jesucristo fue. Y en los días de los reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será dejado a otro pueblo, lo desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Aleluya.
hablando del reino de Dios. Cuando Jesús vino a esta tierra, hermano, estableció lo que no se dieron cuenta ni los propios judíos, hermano. Vino a establecer no este reino que ellos querían, sino vino a establecer el reino de Dios en la tierra. Por eso Jesús dijo una de las palabras muy profundas para nosotros: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, dice la Biblia, serán añadidas. El secreto, hermano, de la prosperidad espiritual, de la sanidad, de la liberación, hermano, viene de la búsqueda del Señor. Usted quiere ser bendecido, prosperado, sanado, bueno, busca al Señor. Ese es el secreto, hermano. Porque a veces le dicen, sí, pero a mí me pasa, pero a ver qué dice la Biblia. Porque si no dice buscar el reino de Dios y su justicia, y algunas cosas serán añadidas. Le cambia el verso, si no. Dice todas las cosas. Por eso, hermano querido, la salvación es la búsqueda de estos profetas, que buscaron diligentemente, indagaron, mirando hacia adelante, 2000 años antes, mirando hacia la cruz, creyendo que iba a venir aquel Mesías. La búsqueda de la salvación, hermano, fue la búsqueda de estos profetas. Y ustedes saben que estos profetas tampoco entendieron plenamente mucho de lo que escribieron. Ellos indagaron, profundizaron, trataron de procurar. Y hermanos, ellos encontraron la salvación. Es maravilloso. ¿Cuántas veces ellos, hablando al pueblo de Israel, a las naciones, les cuento una historia de la historia de la Biblia que usted la conoce? Aquel momento que Elías, frente a los profetas de Baal, querían adorar a los dioses paganos. Y entonces Elías los llevó a un desafío de que armaran el altar y el altar que se prendiera fuego. Ese era el Dios verdadero. Y los profetas de Baal hicieron el altar, arreglaron, hicieron una ofrenda, empezaron a gritar, hicieron ruido, se cortaron, hicieron baile, y estuvieron como 10 horas haciendo eso y no pasó nada. Pero el Dios de Elías arregló el altar, y todavía de alguna manera, para que se den cuenta que realmente Dios existía y que Dios vivía, mandó echarle varios cántaros de agua sobre el altar. Y cuando levantó la oración, el fuego descendió sobre el altar. Hombres que sabían que no era, la salvación no era con esfuerzo de sacrificio, ni con el levantar el altar, ni sacrificar animales. Los profetas, hermanos, también no nos dejemos engañar. Muchos de estos profetas encontraron la salvación porque creyeron, hermano, en el futuro. Pero había una generación que no le creía, que le hacía continuamente, hermano, la oposición. Creían realmente que el Mesías iba a venir. A veces, para entender esto, hermanos, cuando esto de los profetas, a veces hay que ponerse en la tierra de los profetas. Hay que viajar, hay que ir a aquel tiempo y empezar a pensar como pensaban los profetas. Los profetas nunca pensaban, muchas veces ellos no entendían cómo la gente no podía entender esto tan sencillo. Ahora usted piensa todo lo que los profetas trataban de transmitir a la generación, que hacían el trabajo de pastor, de centinela, de atalaya. Dígame si no es lo mismo que pasa hoy. Hoy tenemos todo, tenemos al alcance de todo, y hay continuamente, hermano, una generación de hombres de Dios, que Dios los mandó a hacer luz en esta tierra, lo que voy a hablar el domingo. Yo soy la luz de este mundo. Hablamos de yo soy el pan, voy a seguir hablando de todo lo que yo soy, pero yo soy hablando de Jesús. Jesús dijo, yo soy la luz.
Hoy continuamente se sigue hablando de esta misma manera y continuamente hay gente que se opone a la verdad, se levanta, teniendo todo a la mano. Pero esto no es casualidad, hermano querido, porque la salvación, hermano, siempre se pagó un precio. Mire, estos profetas, dice la Biblia hebreo, me encanta lo que dice hablando de los profetas, y todos estos murieron en la fe, sin haber recibido lo prometido, sino mirando desde lejos y creyéndole, lo abrazaron y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. ¿Se da cuenta, hermano? Que muchos de estos profetas que profetizaron de la venida del Mesías, del sufrimiento del Mesías, que iba a establecerse un reino, que iba a morir de esta manera, muchos de ellos no lo vieron, pero se abrazaron, le creyeron a Dios, tuvieron la fe en Dios. Es lo mismo hoy en día, hermano. Nosotros tenemos que mirar hacia atrás. Hoy tenemos evidencias. Es más factible creer hoy que haber creído hace 4.000 años atrás. Que ellos pasaron de todos. Hermanos queridos, no fueron los únicos los profetas que pasaron todo esto, que no entendían, que se tuvieron que rascar la cabeza buscando diligentemente. Hermano querido, también, hermano, hubo gente que no lo entendió y fueron los judíos. Los mismos que habían sido apartados como el pueblo de Dios. No entendieron a los profetas, no entendieron las palabras proféticas. Y así mismo los persiguieron a los profetas, los mataron, los maltrataron. El mismo pueblo elegido por Dios. Y miren lo que dice ellos, hablando de esto, de que los judíos que no entendieron, para la cual los de los profetas nos persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban la venida de Cristo, del cual ahora os habéis convertidos en traidores y asesinos. Esto traía el apóstol Pedro hablando. Hermanos, ellos mismos habían matado a los mismos profetas, aquellos que les profetizaron. Hermanos, los judíos en los tiempos de Jesús no entendían ni las profecías, no entendieron ni a Jesús. Yo me encanta un pasaje, hermano, cuando Jesús había nacido y vienen los magos o los reyes magos que se le dicen, ¿verdad?, a preguntarle al rey de Herodes, que había visto una estrella que llega desde lejos de más de 1000 kilómetros. Y Herodes, cuando escucha esto, ¿cómo hay un rey que ha nacido? ¿Cómo es esto? Y llamó y reunió, dice, a los escribas, a la gente, hermano, judía que conocía la escritura. Y miren lo que le dicen estos sacerdotes, sumos sacerdotes, escribas. Sí, allá en Isaías dice que en Belén también dice, no sé dónde no sea. Conocían la escritura, pero no se movieron. ¿Se da cuenta? No creían, porque si habían abrazado la fe, andarían buscando dónde está Jesús, el Salvador que había nacido, para adorarle, para rendirle culto. Sin embargo, unos magos, unos reyes que vinieron de más de 1000 kilómetros pudieron entender. No solo pudieron escuchar a Dios, sino se abrazaron a la fe. Hay mucha gente que conoce mucho de la Escritura y se cree que sabe mucho de Dios, pero no se ha abrazado a la fe. Porque, hermano, la palabra de Dios no es solo razonamiento ni solo conocimiento. Necesitamos abrazar la fe. Y estos hombres de Dios, hermanos, se abrazaron de esta fe. No solo los judíos en los tiempos de Jesús no entendieron la profecía, también, hermanos, sus propios discípulos no entendieron la profecía hasta que después de la resurrección. Usted lea, sin poner Mateo 13, hoy se me entiende mucho porque es un pasaje muy
Pero en las parábolas, en el capítulo 13, cuando Jesús le empieza a hablar por parábola, Jesús le termina diciendo, porque los discípulos le preguntan a Jesús: Señor, no entendemos esto, explícanos esto. Usted quizás no se acuerdan, aquellos que son lectores. Y Jesús le termina diciendo de esta manera: porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no oyeron. ¿Vio lo que le dice Jesús? Muchos profetas, muchos gente de Dios desearon oír lo que ustedes están escuchando. Ni sus propios discípulos pudieron entender, después de la resurrección, cuál era el propósito de Jesús en la muerte en el Calvario. Y después de la resurrección, ¿se acuerdan aquellos dos hombres que le acompañaron a Jesús en el camino de Emaús? Miren lo que dice la Biblia: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. Y comenzando desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, le explicó en toda la escritura lo referente a él. Y luego le dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito acerca de mí en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Y allí recién se le abrió el entendimiento. ¿Se da cuenta, hermano? ¿Cómo ha sido la búsqueda de la salvación? Ha sido muy profundo. Esto no es que, hermano, ahora tenemos, hermano, un privilegio tremendo, hermano querido. Hasta que el Espíritu Santo no tomó posición, hermanos. Cuando Jesús se fue, hermano, y nos abrió el entendimiento para entender, hermano, la importancia de lo que es la salvación. Por eso, hermano querido, dice la Biblia, el verso 11, y escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían de ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os han sido anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviada desde el cielo. Hermano, nosotros, hermanos, hemos recibido el Evangelio por la gracia de Dios. Y nosotros por medio del Espíritu Santo, hermano querido, así como Abraham, que dice que le creyó a Dios y fue contado por justicia, y fue un hombre que fue salvo también, porque un hombre de la fe. También Jesucristo, hermanos, vino a cumplir esa obra por nosotros. Y solo por el Espíritu Santo, hermano querido, a nosotros se nos ha sido revelada la salvación. Qué maravilloso, hermano querido. Esa salvación, hermano, que, hermano, nos ha hecho diferente. Hermano, tenemos un privilegio tremendo, hermano querido. Tenemos la Biblia completa. Tenemos el privilegio, hermano, de escuchar audiciones, de prender la televisión, de entrar en las redes, tener no sé cuántas Biblias en nuestra casa, tener diferentes programas de estudio, cursos de estudio. Hermano, la salvación para nosotros ha sido, hermano, por decir, más que satisfactoria. No podemos decirle que no al Señor. Pero en aquellos tiempos, hermano, la búsqueda de la salvación, hermano querido, fue algo tremendo. Miren cómo termina diciendo el verso 12, hermano querido, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Quién eran los ángeles? Los ángeles eran ministros, seres espirituales, que estaban para servir, eran creados puros y santos, eran creados para ministrar a beneficio, hermano, de la humanidad, a beneficio de nosotros. Aún el Salmo 91, mandará a sus ángeles cerca de ti y te guardan. Hermano, tenemos un gran privilegio. Sin embargo, ellos, hermano, estuvieron presentes en el momento de la creación, en todo el acontecimiento, hermano, de la humanidad. Sin embargo, ellos anhelaban, hermano, esa gracia que tenemos nosotros.
Anhelaban, hermanos, lo que nosotros experimentamos, que es la salvación. Miren lo que dice Apocalipsis, hablando de los ángeles: después que oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos, y su número eran millones de millones, que decían a gran voz. Miren lo que dicen los ángeles cuando nosotros vayamos un día a la presencia del Señor. Dice que hay millones de ángeles, y miren lo que dicen. Ellos anhelaban lo que nosotros hemos experimentado, hermanos. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Los ángeles que tuvieron desde el principio, mirando toda esa obra que fue planificada por Dios, viendo todos los acontecimientos, el proceso de la salvación de los profetas, hermanos queridos, trayendo palabra profética, el cumplimiento de la venida de Cristo, la muerte de Cristo, hermano querido, y el periodo de la iglesia. Ellos anhelan y dan la gloria al Cordero de Dios, toda alabanza, toda la honra, hermano querido, porque reconocen que Jesucristo es el único que puede traer salvación a la humanidad. Ellos anhelan esa gracia. Hoy nosotros, hermanos, tenemos este tremendo privilegio. Es un tema, hermano, muy maravilloso, hermano. Jesucristo nos da esa seguridad. Ahora quiero preguntarte, hermano querido, ¿es importante la salvación para ti? ¿Es algo fundamental para ti la salvación? Ha sido la búsqueda, hermano, desde el principio de la creación. Profetas de Dios han profetizado. Ha sido un proceso muy extenso, muy grande. Todo lo que han hecho tantos hombres de Dios para que usted y yo podamos gozarnos de esta salvación. Es un tema, hermano, que nos lleva a algo. Nos lleva realmente hoy a aferrarnos de Cristo, a compartir lo que hemos experimentado nosotros de esta salvación, de este perdón de nuestros pecados, que no es poca cosa. Sin duda, como recién hablamos, hermano, que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y muchas veces hay mucha gente que asiste a la iglesia para que le vaya bien, para que sea prosperado económico, para no tener más enfermedad, para muchas cosas. Pero el tema fundamental de nuestra vida, hermano, es la redención, es la salvación, hermano. Ojalá podamos tener muchas cosas más. En este mundo, ¿a quién no le gusta tener cosas en esta tierra? Pero el mensaje fundamental y primero de nuestras vidas, y lo que nos tiene que importar a nosotros es nuestra salvación, es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Hace poco compartí este verso, hermano querido. Cuando vinieron los discípulos contentos que los demonios se sujetaban, que la gente se sanaban, que hacían cosas maravillosas, y Jesús le dijo: preocúpense que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Hablando, hermano, que hay algo más importante que todo lo que usted y yo podamos hacer en nuestra salvación. Es el perdón de nuestros pecados. Es que si partimos a esta tierra, hermanos, tenemos que tener la tranquilidad y la seguridad que vamos con quién, con Cristo. Y eso tiene que ser nuestra tranquilidad. Por eso hoy, querido amigo, querido hermano, si no tienes la salvación, el perdón de tus pecados, hoy necesitas reconciliarte con Cristo, acercarte a Cristo y abrazarte de Él.
para que perdone tus pecados. A veces uno dice, yo no he hecho nada malo, pero la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. El único que nos puede acercar a Cristo es Jesucristo y darnos la salvación. Hubo hombres que pagaron el precio, siguen pagando el precio por seguir anunciando esta salvación. Ha costado el precio de mucha gente, pero el precio más alto, hermano, ha sido el precio que pagó Jesucristo, porque fue el sacrificio, hermano, perfecto, santo y agradable delante de Dios, que trajo perdón y trajo justificación de nuestro pecado en la cruz del Calvario, y ese se llama Jesús. Así que te invito en esta noche, querido, a cerrar tus ojos. Aleluya. Y si hoy no tienes a Jesús como Salvador, tienes el privilegio de difundir la palabra de Dios para otros que puedan acceder a esta salvación tan grande. Hay un mundo que necesita ser salvo. Y ese mensaje que tenemos que hablar a la gente, a las personas que necesitan venir a Jesús. Aleluya. Dice que los ángeles anhelan mirar. ¿Qué anhelaban mirar? Todo esto, lo que se vivió en esta tierra. Al punto que llegaron a decir, Él es el Cordero inmolado, es el Cordero perfecto, santo, que tiene todo el poder y la fuerza. Jesucristo es tu Salvador. Jesucristo es el que perdona todos nuestros pecados, nos limpia, nos hace libre, nos hace justo. No por nosotros, sino por Él, nos hace libre. Perdona nuestros pecados. Aleluya. Hay otro verso que me encanta, porque muchas veces hay gente que dice, pero ¿cómo puedo tener la seguridad de mi salvación? ¿Cómo puedo tener tranquilidad? Porque en el mundo que vivimos, mucha gente dice, yo no sé esto, no sé qué pasará en el futuro, no sé qué va a pasar con mi vida. Y vive continuamente golpeando puertas, queriendo que alguien la adivine el futuro. Pero hay un verso en la Biblia que nos dice esto, hermano querido. Y sabemos que todas las cosas ayudan para bien. ¿Cómo comienza, hermano, el verso? Y sabemos. El apóstol nos dijo, no sé yo. Dice, sabemos. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que Dios nos da la seguridad y la tranquilidad. Que todas las cosas, lo sabemos, todas las cosas ayudan para bien. Y en esas todas cosas, hermano, aunque nos parece hasta patético, hasta el pecado nos ayuda para bien. ¿Cuánto dolor trae el pecado? Todas las cosas ayudan para bien. Por eso, querido, hoy, conocer la salvación y encontrar esta salvación tan hermosa, hermano, es un privilegio. Por eso hoy, si hay personas que necesitan acercarse a Jesús como el Salvador, o necesitan decirle, Señor, yo me abrazo de ti, de la salvación que tú me diste. Quiero seguirte y quiero caminar contigo, Señor, sabiendo todo lo que tú hiciste por mí. Si lo deseas hacer, levanta tu mano allí donde tú estás, vamos a orar por ti. Queremos bendecir tu vida de parte del Señor. Dios sabe cada una de nuestras necesidades, pero qué hermosa es la salvación.
Aleluya. Señor, te doy gracias en esta tarde, Señor. Gracias por la salvación. Gracias porque tantos profetas, tantos hombres indagaron en todos estos años, todo este proceso, Señor amado, de la humanidad. Dieron su vida, Señor, creyendo, Señor amado, que la salvación venía por medio de Jesús. Muchos de ellos, dice tu palabra, que no lo vieron, pero dice que se abrazaron y creyeron en ti, Señor. Hoy nosotros tenemos el privilegio inmenso de parte de ti, Señor, que podemos mirar hacia atrás, hacia la cruz, y tener tu palabra en nuestras manos, el privilegio de poder estar en una iglesia, de ser ministrados, de tener diferentes oportunidades que nos enseñen y nos hablen y nos prediquen de este evangelio maravilloso que ha traído la salvación a miles de personas. ¿Cómo hoy no vamos a abrazarnos de la fe, de la salvación que tú nos has dado? De este inmenso privilegio que tú nos has dado de conocerte a ti, Señor, de recibir el perdón de nuestros pecados, de hacer personas nuevas, de restaurar lo que estaba destruido, Señor, de traer perdón, de ser misericordioso, de hacer, Señor, vidas nuevas, transformadas por el poder de lo que es la salvación. Qué bueno es conocerte, Señor. Solo tú puedes salvar, solo tú puedes hacer vidas nuevas, solo tú puedes traer libertad sobre el pecado, solo tú, Señor amado, puedes traer vida nueva. Solo tú, Señor, puedes restaurar lo que se ha roto, Señor. Qué bueno eres tú. Qué grande misterio es la salvación. Aleluya. La redención, el perdón de nuestros pecados. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Aún oramos por todas estas necesidades aún escritas, y por los hermanos que quizás se encuentran con dolencia, con alguna situación de salud, de familia, situaciones económicas, Señor, situaciones quizás de lucha espiritual, de tentaciones, de moral. Señor, en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, tú nos das la victoria. Nos abracemos de lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.